El silbido de la máquina de espresso es una banda sonora familiar en mis mañanas. Soy Daniel, tengo 28 años, y si mi vida fuera una fuente, sería algo limpio y minimalista, pero con una línea base un poco inestable. Soy diseñador gráfico, lo que significa que me paso el día intentando que las cosas se vean bien, incluso cuando no lo son. Últimamente, eso parece una metáfora de mi relación con Melissa. Estoy sentada en The Daily Grain, mi cafetería habitual, tomando un café con leche tibio y contemplando la llovizna que ha decidido hacer el día un poco más sombrío. Mi cuaderno de bocetos está abierto sobre la mesa, pero las páginas están en blanco. Mi mente, sin embargo, no es nada así. Repasamos los mejores momentos de los últimos 18 meses, una película que he visto demasiadas veces, buscando el momento exacto en que la trama se descontroló. Nos conocimos en la inauguración de una galería. Mi amigo Liam estaba exhibiendo sus esculturas caóticas y brillantes. Yo estaba allí para darle apoyo moral, sintiéndome un poco como un extra entre la multitud artística. Entonces la vi, Melissa. Se reía, un sonido brillante y genuino que atravesaba los murmullos educados de la sala. Estaba de pie junto a una de las piezas más desafiantes de Liam, una pieza de metal retorcido que parecía haber perdido una batalla contra otra pieza de metal retorcido más grande. Tenía esa forma de inclinar la cabeza cuando sentía curiosidad, y sus ojos, de un cálido color avellana, parecían brillar bajo las luces de la galería. No suelo ser el primero en dar el primer paso. Mi confianza es más como una vela que titila, no como una llama firme. Pero algo en ella, quizá su falta de seriedad en el arte, o quizá el vino que había bebido, me impulsó. Interesante artículo, ¿verdad?, dije, encogiéndome por dentro ante mi poco brillante primera frase. Se giró, y esa sonrisa me impactó con toda su fuerza. Es expresiva, respondió con un brillo juguetón en los ojos. Soy Melissa, Daniel. Hablamos durante lo que parecieron horas esa noche, de todo y de nada. Arte, películas, nuestra mutua aversión a las aceitunas, nuestros sueños. Era una ejecutiva de marketing, ambiciosa y perspicaz, pero con un lado tierno, casi vulnerable, que me atrajo. La conexión se sintió real, eléctrica, como encontrar algo que te faltaba y que ni siquiera sabías que buscabas. Esas primeras semanas fueron un torbellino de charlas nocturnas, comida para llevar compartida y esa clase de risas fáciles que te hacen doler el estómago de la mejor manera. Pensé, esto es todo. Este es el tipo de relación sobre la que la gente escribe canciones. Entonces, el primer rumor sobre él, Trevor, su ex. Al principio fue sutil, una mención casual aquí y allá. A Trevor le encantaba esta banda, o Trevor tenía una camiseta igual. No le di mucha importancia. Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Era solo un recuerdo, inofensivo. Incluso me apunté a ser comprensivo. Al fin y al cabo, una relación larga, como al parecer la suya, deja huella. Recuerdo una noche que estábamos probando un nuevo restaurante italiano. Yo divagaba sobre un nuevo software de diseño que me entusiasmaba, probablemente con demasiado entusiasmo. Ella me escuchaba, o eso creía. Pero luego dijo que Trevor siempre había sido muy bueno explicando cosas técnicas. Lo hacía parecer tan simple, como un pinchazo. Recuerdo que me sentí un poco desanimada, pero le quité importancia. No quiso decir nada con eso. Fue solo una idea, una comparación fugaz. La gente hace eso. Generalmente soy una persona introspectiva. Pienso mucho, quizá demasiado. Analizo las cosas y las desgloso. Es parte de mi trabajo, parte de quien soy. Y siempre he tenido un poco de humor autocrítico para sobrellevar los momentos difíciles de la vida. Así que, cuando surgían estas pequeñas menciones de Trevor, hacía un chiste mental. El fantasma de los novios del pasado, o la hora del homenaje a Trevor. Era mi forma de desviar la atención, de no dejar que me afectara. Porque, sinceramente, me estaba enamorando perdidamente de Melissa. Y no quería que nada lo arruinara. El café ya está frío. Le doy un último sorbo amargo. Mi teléfono vibra sobre la mesa, un mensaje. Melissa, ¿cenamos esta noche a las 7, en ese pequeño restaurante tailandés que te gusta? Siento un vuelco en el estómago, una mezcla de esperanza y algo más. ¿Inquietud? Sí, esa es la palabra. Respondo rápidamente,
suena bien. La carita feliz parece mentira. Quiero que sea bueno, de verdad. Pero hay una vocecita molesta en mi cabeza. La que ha estado sonando más fuerte últimamente, preguntándome si la cena de esta noche incluirá una guarnición de Trevor. Esa cena en el restaurante tailandés, la que supuestamente me gustaba, fue un punto de inflexión temprano. Aunque entonces no lo reconocí del todo. Lo elegí porque era nuevo, diferente a nuestros lugares habituales. Quería recrear nuestros lugares, nuestros recuerdos. Estábamos sentados, mirando los menús, cuando ella lo dijo. Ya sabes, Trevor siempre sabía exactamente qué pedir sin siquiera mirar el menú. Tenía un plato favorito, el curry panán, y decía que era el mejor de la ciudad. Recuerdo mirar fijamente el menú plastificado, las coloridas imágenes de la comida de repente parecían insípidas. ¿Aquí? Pero nunca habíamos estado juntos. ¿Cómo podía Trevor saberse el menú de memoria en un lugar que ninguno de los dos frecuentaba? Mi monólogo interior se activó, un intento frenético de racionalizar. Quizás esté confundida, quizás se refería a otro restaurante tailandés, o quizás Trevor sea una especie de vidente culinario. Asentí, murmuré algo sobre que el curry verde sonaba bien e intenté desviar la conversación hacia su día en el trabajo. Pero la semilla estaba plantada, una pequeña e incómoda semilla de duda. Fue como si me hubieran abierto el grifo, lentamente al principio, luego con cada vez mayor presión. Las comparaciones ya no eran solo menciones casuales. Empezaron a parecerme varas de medir con las que me medían constantemente, y siempre me quedaba corto. Unas semanas después, estábamos en un multicine, esperando a que empezara una película. Había comprado palomitas grandes para compartir, como siempre. Trevor siempre se compraba las suyas, comentó ella, cogiendo un puñado. Dijo que no le gustaba compartir la comida. Era muy exigente con sus bocadillos. Recuerdo mirar el enorme cubo de palomitas en mi regazo y sentirme un poco tonto, un poco infantil por querer compartir. Bueno, entonces soy el que comparte palomitas, ¿eso es un delito? Mi abogado interno siempre estaba listo para defenderme, al menos en mi cabeza. Mi mejor amiga Ava se dio cuenta antes de que yo estuviera dispuesta a admitirlo. Ava y yo nos conocemos desde la universidad. Es fotógrafa, muy aguda, con una habilidad asombrosa para ver a través de las mentiras de la gente. Estábamos tomando nuestro café semanal para ponernos al día. Sí, tomo mucho café. ¿Qué tal Melissa?, preguntó Ava, removiendo su capuchino con demasiado vigor. Bien, sí, muy bien, dije, quizás con demasiado entusiasmo. Ava arqueó una ceja. ¿Solo bien? Porque la semana pasada mencionaste que ella dijo que Trevor no se habría puesto esa camisa que compraste. Me estremecí por dentro. Se me había olvidado que se lo había dicho. Eso fue solo un comentario casual. No quiso decir nada. Daniel, dijo Ava con voz suave pero firme. Menciona mucho a Trevor. Y nunca dice, Trevor fue un desastre, gracias a Dios que te conocí. Siempre hay algo que él hacía mejor. O sabía más, o era mejor en eso. No, no es así, protesté, sintiendo un rubor subirme por el cuello. Ella solo está, ya sabes, procesando su pasado. Fue una relación larga. En el fondo, una parte de mí sabía que Ava tenía razón. Pero admitirlo era como admitir que algo fundamentalmente andaba mal con Melissa, o peor aún, conmigo por no ser Trevor. La comparación más dolorosa, la que realmente me retorció el corazón, ocurrió durante un viaje de fin de semana que habíamos planeado. Se suponía que sería romántico, una pequeña cabaña junto a un lago, un respiro de la ciudad. Había pasado semanas buscando el lugar perfecto. Incluso empaqué una botella de vino elegante y algunos ingredientes para cocinar su pasta favorita. La primera noche, estábamos sentados en el pequeño porche, con el sol poniéndose sobre el agua, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Debería haber sido perfecto. Extendí la mano para cogerla. Qué bonito, ¿verdad?, dije, sintiéndome genuinamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Ella suspiró, un sonido suave, casi melancólico. Lo es. Trevor me llevó una vez a un lugar así, en las montañas. La vista era impresionante. Tenía un don increíble para encontrar joyas ocultas. Y así,
La magia se desvaneció. La hermosa puesta de sol de repente parecía algo común. Mi gesto romántico, cuidadosamente planeado, me pareció inadecuado. Retiré la mano, se me formó un nudo en el estómago. ¿Solo podía pensar en, incluso aquí? ¿Incluso ahora? Más tarde esa noche, tras una cena forzada en la que quemé el ajo y la conversación se sintió forzada, intenté hablar con ella al respecto. Tenía que hacerlo. Melissa, comencé, con la voz tensa incluso para mí. ¿Puedo preguntarte algo? Estaba revisando su teléfono, probablemente mirando fotos de la impresionante vista de la montaña de Trevor. ¿MMM? Es que mencionas mucho a Trevor. Y a veces siento que me comparas con él. Ahí lo dije. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e incómodas. Finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿De qué hablas? ¿Como esta noche, con la cabaña? ¿Y el otro día, con las palomitas? Es que, pasa muy a menudo. Soltó una risa breve, casi desdeñosa. Ay, Daniel, estás siendo demasiado sensible. Solo estoy contando historias de mi pasado. Todo el mundo lo hace. No significa nada. Extendió la mano y me dio una palmadita en el brazo, un gesto que me pareció más condescendiente que reconfortante. No seas inseguro. Inseguro. Esa palabra me dolió. ¿Estabas siendo inseguro? ¿Le estaba dando demasiadas vueltas? Su desdén, tan rápido y rotundo, me hizo dudar de mí mismo. Quizás tenía razón. Quizás solo estaba siendo demasiado susceptible. Así que hice lo que siempre hacía cuando me sentía incapaz. Me esforcé más. Me convertí en Daniel 2.0 con un esfuerzo extra. Intenté anticiparme a sus necesidades, ser más decisivo, planear citas más impactantes. Investigué restaurantes que Trevor podría haber aprobado. Escuché música que supuestamente le gustaba. Empecé a sentir que estaba haciendo una audición para un papel que nunca iba a conseguir. El papel de un hombre que no era yo. Pensé que si pudiera ser un poco más como él, un poco más como ella parecía querer, entonces las comparaciones terminarían. Entonces me vería. Mientras tanto, la vida fuera del torbellino de Melissa Trevor continuaba. En el trabajo, me asignaron un nuevo proyecto de alto perfil, renovar la imagen de una fundación artística local. Fue un gran logro, una oportunidad para dejar huella. La encargada del cliente era una mujer llamada Eliza, con quien hasta entonces solo había interactuado por correo electrónico. El proyecto fue desafiante y exigente, pero en el buen sentido. Era un espacio donde se valoraban mis ideas, donde mi creatividad era lo principal, no un defecto. Se convirtió en un pequeño y tranquilo refugio. Pero en mi vida personal, el patrón persistía. Me estaba volviendo experto en detectar las comparaciones, en prepararme para ellas. Pero seguía poniendo excusas. Simplemente se siente cómoda conmigo. Por eso comparte tanto. Es un hábito difícil de romper después de una larga relación. Quizás si la amo lo suficiente, se desvanezca. Estaba sumida en la negación, aferrándome al recuerdo de aquellos primeros meses de felicidad, con la esperanza de encontrar el camino de regreso. Pero no me di cuenta de que el camino de regreso estaba bloqueado por la imponente sombra de un hombre al que nunca había conocido. 6 meses. Medio año. Ese fue el tiempo que llevé intentando ser una mejor versión de Daniel. Una versión que quizás, solo quizás, estuviera a la altura. La emoción inicial de la relación hacía tiempo que se había convertido en una ansiedad sorda y persistente. Las comparaciones no habían cesado. De hecho, se habían arraigado más en nuestra dinámica, como una canción recurrente e inoportuna. La cena con los amigos de Melissa fue un punto particularmente bajo. Los había visto un par de veces antes, una conexión que parecía girar en torno a Melissa, o quizás al recuerdo de Melissa y Trevor. Eran bastante educados, pero siempre había un trasfondo, la sensación de que yo era el sustituto, el suplente. Estábamos en un nuevo restaurante de tapas de moda, de esos donde la música está un poco alta y las raciones un poco pequeñas. Sara, la mejor amiga de Melissa, contaba la historia de una noche de karaoke desastrosa de hace años. Y entonces, dijo Sara, alzando la voz dramáticamente, Trevor subió al escenario.
No había cantado ni una nota en toda la noche, simplemente estuvo encantador, haciendo reír a todos. Y cantó a la perfección este Bon Jovi. Perfecto. Todo el bar enloqueció. Siempre era el alma de la fiesta. Miró a Melissa y luego me dirigió una mirada breve, casi con lástima. Melissa intervino, riendo. Dios mío, me acuerdo de eso. Y luego Daniel, en nuestra primera salida al karaoke, eligió, ¿qué era, cariño? Esa canción indie tan rara que nadie conocía. Me apretó el brazo, pero parecía menos cariño y más una advertencia para que no pareciera demasiado dolido. Es más bien tranquilo y reflexivo, no precisamente alguien que le guste a todo el mundo como Trevor. La mesa rió educadamente. Forcé una sonrisa, con el rostro rígido. Un tipo tranquilo y pensativo. Parecía un eufemismo para aburrido, un Trevor. Sentía un nudo en la garganta. El resentimiento, un sentimiento amargo y corrosivo, empezaba a devorar la poca autoestima que me quedaba. Quería decir algo, defenderme, pero ¿qué sentido tenía? No lo entenderían. O peor aún, estarían de acuerdo con Melissa. Solo estaba siendo sensible. Esa noche, el resentimiento latente se desbordó. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté, una vez de vuelta en el coche, el silencio se llenó de palabras no dichas. ¿Hacer qué? Melissa fingió inocencia, mirando por la ventana. En la cena. Con tus amigos. Comparándome con Trevor. Otra vez. Mi voz sonaba tensa, impregnada de una ira que rara vez demostraba. Por Dios, Daniel. ¿Volvemos a esto? Se giró hacia mí con los ojos brillantes. Era una historia divertida. Mis amigos adoran a Trevor. Fue una parte importante de mi vida. No puedes esperar que simplemente borre mi pasado. No te pido que borres tu pasado, Melissa. Te pido que dejes de usarlo como arma en mi contra. Es constante. Trevor hizo esto. Trevor dijo aquello. Trevor era mucho mejor en... ¿Tienes idea de cómo me hace sentir eso? ¿Un arma? No seas tan dramático, se burló. Solo estoy siendo sincera. Si eres tan insegura, quizá Ava tenga razón. Espera, ¿Ava? ¿Qué tuvo que ver Ava con esto? ¿Qué dijo Ava? Melissa hizo un gesto de desdén con la mano. Nada. No importa. Lo importante es que necesitas endurecerte. No todo es un ataque personal. La discusión se prolongó. Una danza circular y frustrante que ya habíamos practicado antes, pero esta vez con más veneno. Finalmente, exhausto y herido, me retiré. Melissa, quizás sintiendo que había exigido demasiado, se ablandó. Hubo un breve periodo de mejoría. Menos menciones de Trevor. Más elogios dirigidos a mí, una tregua frágil. Me aferré a ella, esperando que este fuera el punto de inflexión. Durante este periodo tenso, mi proyecto laboral se convirtió en un salvavidas aún mayor. El cambio de imagen de la Fundación de las Artes avanzaba a buen ritmo. Trabajaba estrechamente con la clienta, Eliza. Era inteligente, perspicaz y una gran pasión por la misión de la Fundación. Nuestras reuniones eran estimulantes. Escuchaba atentamente mis ideas, hacía preguntas estimulantes y me ofrecía comentarios genuinamente constructivos. Había un respeto ahí. Una admiración profesional que se sentía bien. Ella no era un interés amoroso. Ni un solo destello en ese radar. Mi vida romántica era un lío que no iba a complicar más. Pero ella era alguien que veía mis habilidades. Quien valoraba mi contribución sin reservas ni comparaciones. Era un marcado contraste con lo que sentía con Melissa. La constante erosión de mi autoestima me estaba pasando factura. Ava, bendita seas tan directa, había sugerido terapia hace un tiempo. Has perdido la chispa, Daniel, había dicho. Andas con pies de plomo. En aquel momento, me resistí. La terapia era como admitir la derrota. Pero después de la cena con los amigos de Melissa, después de esa discusión tan brutal, supe que necesitaba ayuda. Encontré una terapeuta, la doctora Evans, una mujer de rostro amable y carácter tranquilo. Nuestras sesiones fueron difíciles.
Hablé de Melissa, de Trevor, de la persistente sensación de no ser lo suficientemente buena. La doctora Evans me escuchó con paciencia, ayudándome a desentrañar las capas de inseguridad acumuladas. No me ofreció respuestas fáciles, pero me brindó herramientas y perspectivas. Ella me ayudó a ver que mis sentimientos eran válidos. Que no estaba siendo demasiado sensible. Entonces llegó el día de Acción de Gracias. Estábamos en casa de los padres de Melissa. Su familia era formal. Su padre, un empresario serio y exitoso, siempre me hacía sentir como si me estuvieran evaluando sin palabras. Intenté conversar con él, preguntándole sobre su trabajo y sus aficiones. Era educado, pero distante. Durante la cena, surgió el tema de las inversiones. El padre de Melissa estaba pontificando sobre la bolsa. Trevor siempre se llevó tan bien con mi papá, anunció Melissa a la mesa con una sonrisa nostálgica. Hablaban durante horas sobre inversiones. Trevor era un experto en finanzas. Él realmente entendía ese mundo. Entonces ella recurrió a mí. Daniel es más creativo, papá. Menos números, más colores. Lo dijo con una risita, como si fuera una peculiaridad tierna e inofensiva. Su padre gruñó, un sonido que podría haber significado cualquier cosa, pero que no le impresionó en absoluto. Bajé la vista hacia mi plato de pavó y relleno, se me había quitado el apetito. El dolor familiar, la sensación de ser menospreciado, de ser señalado públicamente como inferior. Fue la naturalidad lo que más dolió. Como si mis sentimientos, mi valor, fueran solo una ocurrencia tardía. No era solo una comparación. Era una declaración pública de mi aparente incompetencia, en un campo que su padre claramente valoraba. Y Trevor, el fantasma de la perfección, también destacaba allí. Por supuesto que sí. Algo dentro de mí se quebró. No de forma ruidosa ni dramática, sino silenciosa y decisiva. Ya no podía más. No podía sentarme allí y que me analizaran y me encontraran deficiente una y otra vez. Puse mi servilleta sobre la mesa. Disculpe, dije con una voz sorprendentemente firme. No me siento muy bien. Creo que necesito tomar el aire. Melissa pareció sorprendida, con un destello de fastidio en los ojos. Daniel, ¿estás bien? No la miré. No pude. Estaré bien, solo necesito irme. Salí del comedor, atravesé la casa y salí por la puerta principal, dejando atrás el murmullo de una conversación confusa. El frío aire de noviembre me golpeó la cara, una grata sorpresa. Me quedé en el porche, respirando hondo, intentando calmar la tormenta que sentía en mi interior. No sabía qué hacer, pero de una cosa estaba seguro, no podía volver allí. No podía seguir viviendo así. Los cimientos de nuestra relación, ya llenos de grietas, se desmoronaban bajo mis pies. Y por primera vez, me pregunté seriamente si valía la pena salvarla. El viaje de regreso a casa desde la casa de los padres de Melissa ese día de Acción de Gracias fue silencioso y gélido. No intenté explicarlo. Ella no insistió. Lo tácito se había convertido en un abismo entre nosotros. Mi partida prematura había sido una declaración, y ambos lo sabíamos, aunque ninguno estaba listo para analizar su significado completo. En las semanas siguientes, mi desconexión con la relación se profundizó. Era como ver una película en un idioma extranjero sin subtítulos. Estaba presente, pero no entendía, y no estaba seguro de querer hacerlo. La risa relajada, los silencios cómodos, las miradas compartidas que una vez nos definieron habían desaparecido, reemplazadas por una cortesía cuidadosa, casi coreografiada. Éramos dos personas compartiendo un espacio, pero no una vida. Se acercaba la Navidad, un monstruo festivo de expectativas. La presión por encontrar el regalo perfecto para Melissa era inmensa, no porque quisiera colmarla de cariño, sino porque me aterraba equivocarme, dar otra oportunidad para una comparación desfavorable con el fantasma de la Navidad pasada, es decir, Trevor. Pasé horas en línea y en tiendas, dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué le regalaría a Trevor? La idea era absurda y profundamente deprimente. Finalmente me decidí por una primera edición de su novela clásica favorita, Beautifully Bound, algo que me pareció reflexivo y personal. La mañana de Navidad lo desenvolvió. Su sonrisa era forzada. Oh,
dijo, recorriendo las letras doradas del lomo. ¡Qué bien! ¿Bien? El beso de la muerte. Más tarde ese día, después de que la incomodidad se hubiera agravado durante unas horas, lo mencionó. «Sabes», comenzó, con un tono cuidadosamente neutral. Trevor siempre sabía exactamente lo que quería sin que yo tuviera que decírselo. Simplemente me entendía. Ese año me regaló esos pendientes de diamantes que solo había visto en un escaparate semanas antes. Era como si pudiera leerme la mente. Ahí estaba. Mi regalo, cuidadosamente elegido, reducido a una torpe segunda opción. La presa dentro de mí, la que había estado intentando reparar con tanta desesperación, finalmente se rompió. «Ya no puedo más, Melissa», dije, con las palabras saliendo a borbotones, crudas y sin filtro. «No puedo estar a su altura. Ni siquiera quiero intentarlo. No soy Trevor. Nunca seré Trevor. Y estoy harto de sentir que estoy fracasando constantemente por ello». La discusión que siguió fue épica, la culminación de meses de resentimiento y dolor no expresados. Esta vez no me rendí. Lo confesé todo, las constantes comparaciones, cómo me hacían sentir, la erosión de mi autoestima. «Estás tergiversando las cosas», exclamó, a la defensiva y enfadada. «No intento hacerte sentir mal. ¿Por qué siempre estás tan inseguro?» «Inseguro», esa palabra otra vez. Pero esta vez, no me dolió tanto. La voz del Dr. Evans resonó en mi cabeza. «Tus sentimientos son una reacción a tus circunstancias, Daniel. No es inseguridad sentirse herido cuando constantemente te hacen sentir inadecuado». La discusión terminó, como siempre, sin una solución real, solo con agotamiento y una profunda sensación de desesperanza. Al día siguiente llamé a Ava. Necesitaba hablar con alguien que no me dijera simplemente que estaba siendo sensible. La conocí en nuestra cafetería de siempre, la ironía de su nombre. La rutina diaria, no se me escapó. Lo solté todo, la cena de Acción de Gracias, el desastre de los regalos de Navidad, las constantes comparaciones desgarradoras. No me escatimé esfuerzos, admitiendo mis propios intentos de cambiar, de ser alguien que no era, solo para complacerla. Ava escuchó, su expresión se tornaba más preocupada con cada palabra. Cuando finalmente terminé, agotado y emocionalmente a flor de piel, se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. «Daniel», dijo con voz suave pero firme. «Esto no es amor. Lo que describes es abuso emocional». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Abuso emocional, sonaba tan dramático, tan serio. Pero a medida que empezó a explicar, a atar cabos con el comportamiento de Melissa, las constantes críticas disfrazadas de honestidad, el debilitamiento de mi confianza, la manipulación psicológica cuando intentaba expresar mi dolor, una claridad aterradora empezó a surgir. No se trataba solo de Trevor. Se trataba de control. Se trataba de su necesidad de sentirse superior y yo era la herramienta para lograrlo. «Está desmantelando sistemáticamente tu autoestima, Daniel», continuó Ava, «y tú se lo permites. Mereces estar con alguien que te fortalezca, que te quiera por lo que eres, no por quien desearía que fueras o por quien era su ex». Sus palabras fueron una dura pero necesaria llamada de atención. Por primera vez, empecé a ver la dinámica como realmente era, no como un defecto mío, sino como un patrón profundamente perjudicial en la relación. Mi valor no dependía de cómo me comparaba con Trevor. Mi valor era inherente. Fue una idea revolucionaria. El cumpleaños de Melissa fue unas semanas después. Decidió organizar una cena, invitando a una mezcla de amigos en común y su antigua camarilla. Lo temía, pero fui. Tenía que ver si algo había cambiado, si mi arrebato en Navidad había tenido algún impacto. No fue así. A lo largo de la velada, Melissa, animada por el vino y la adorada audiencia de sus amigos, comparó una y otra vez sus ideas. «Ay, Daniel intentó prepararme la Coca-Cola al vino que Trevor solía prepararme para mi cumpleaños. Fue un esfuerzo». Rises. ¿Recuerdan el viaje sorpresa a París que Trevor planeó para mi 25? La idea de sorpresa de Daniel es encontrar un nuevo filtro en Instagram. Más risas. Cada comentario era una nueva punzada, pero esta vez algo dentro de mí era diferente. El dolor seguía ahí,
Pero se mezclaba con una ira fría y profunda y una creciente sensación de desapego. La observé de verdad, y no vi a la mujer de la que me había enamorado, sino a alguien que parecía disfrutar menospreciándome, alguien que necesitaba un público que validara sus críticas. Mi comprensión interior se cristalizó. Merezco algo mejor que esto. Ya no era una pregunta, sino una constatación de hechos. La gota que colmó el vaso, la que colmó el vaso con un chasquido casi audible, llegó unos días después de la desastrosa cena de cumpleaños. Estábamos pasando una noche tranquila y poco común en casa. O eso creía. Melissa miraba su portátil con el ceño pensativo. «¿Sabes, Daniel?», dijo con voz despreocupada. Pensaba, tu trabajo de diseño gráfico está bien, pero no es muy estable, ¿verdad? Con todo ese estrés de freelance. Me tensé. Es mi carrera, Melissa. Soy buena en eso. Y el proyecto de la Fundación de las Artes va viento en popa. Ya lo sé, dijo, con un gesto de desdén. Pero Trevor, ya sabes, trabaja en finanzas. Es mucho más seguro, más ambicioso. ¿Alguna vez has pensado en algo así? ¿Algo con un camino más claro, con más prestigio? Ahí estaba. No solo una comparación de personalidades, gustos o gestos románticos. Una sugerencia para cambiar la esencia de mi ser, mi pasión, mi sustento. Para ser más como Trevor. Para abandonar mi propio camino por uno que reflejara el suyo. En ese momento, algo en mí se calmó. Una claridad profunda, casi pacífica. No se trataba solo de que extrañara a Trevor, ni de su insensibilidad. Se trataba, fundamentalmente, de que ella no me veía. No me valoraba. No me quería. Quería que le taparan un agujero con la forma de Trevor. Y yo solo era la clavija que intentaba clavar. La miré. La miré de verdad. Y el amor que sentí. La esperanza desesperada a la que me aferré. Había desaparecido. Lo sustituyó una profunda y agotada tristeza y una férrea determinación. No, Melissa, dije. Mi voz es tranquila. Libre de la ira y el dolor que me han atormentado durante tanto tiempo. No he pensado en cambiar de carrera. Porque amo lo que hago. Y soy bueno en ello. Me puse de pie. Necesitamos hablar. Levantó la vista, sorprendida por la firmeza de mi tono. ¿De qué? De nosotros, dije. Sobre el hecho de que ya no existe Anis. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Estaba harto de darle la oportunidad de compararme. Estaba harto de intentar ser otra persona. Me estaba eligiendo a mí mismo. La conversación no fue una pelea a gritos. No hubo objetos lanzados ni salidas dramáticas. Todo estaba en silencio. Casi dolorosamente. Me senté en el borde del sofá. Ella permaneció en su sillón. La laptop sigue abierta, pero olvidada. Ya no puedo más, Melissa, empecé. Las palabras que había ensayado en mi cabeza 100 veces, sintiéndome a la vez pesada y liberadora. Las comparaciones constantes. La sensación de que nunca soy lo suficientemente bueno. No es sano. Para cualquiera de los dos. Parecía genuinamente sorprendida. Un destello de incredulidad en sus ojos. ¿De qué hablas? Nos peleamos en Navidad, pero pensé que éramos mejores. ¿Mejores? Casi me río. Un sonido breve y amargo. Melissa, me sugeriste que cambiara de carrera para ser más como Trevor. Justo ahora. Después de meses, no, más de un año diciéndote cuánto me duele que nos compares. Su rostro se endureció. Ah, aquí vamos de nuevo. Solo estaba siendo honesta sobre mis experiencias. Si no puedes con eso, quizás Trevor tenía razón sobre tu inseguridad. La mención de Trevor, incluso ahora, incluso mientras terminaba la relación, fue como un reflejo para ella. Pero esta vez, ¿su nombre, su acusación? No tuvo la misma fuerza. Fue como si se hubiera roto un hechizo. No se trata de inseguridad, Melissa, dije. Mi voz firme, tranquila, un tono que no me había dado cuenta de poseer hasta ese momento.
Era la voz de alguien que por fin había encontrado su equilibrio. Se trata de respeto. Se trata de que me vean por quien soy, no por quien no soy. Y no lo has hecho. Quizás no puedas. Pero yo ya no puedo vivir así. Le dije que me mudaba. Le dije que se había acabado. Su sorpresa dio paso a una extraña mezcla de ira y desdén que le resultaba demasiado familiar. Bien, dijo con voz tensa. Si vas a ser tan sensible, quizás sea lo mejor. Intentó minimizar su comportamiento, pintarme como la del problema, la que no soportaba su honestidad. Pero las palabras simplemente rebotaron en mí. Ya las había oído todas antes. Ya no tenían fuerza. Los días siguientes fueron un borrón. Empacar cajas, la logística de separar dos vidas que se habían entrelazado. Cada objeto que empaqué, una taza de café que me había regalado, una foto enmarcada de los inicios de nuestra relación, un libro que a ambos nos encantaba, era un pequeño corte de papel, un recordatorio de lo que había deseado y de lo que se había perdido. Una vez que salí, instalada en un pequeño apartamento temporal, me di cuenta de la realidad. La depresión por ruptura no es agradable. Es una manta gris y pesada que lo envuelve todo. Había muchas miradas fijas a las paredes, muchas reflexiones mentales, muchas dudas. ¿Hice lo correcto? ¿Me precipité demasiado? ¿Podría haberme esforzado más? Las viejas dudas se repetían una y otra vez. Pero esta vez, no estaba solo en mis pensamientos. Tenía a Ava, un apoyo incondicional. Me llamaba, aparecía con comida para llevar y películas malas, me escuchaba sin juzgarme mientras procesaba el dolor, la ira y la confusión persistente. Mi pequeño círculo de amigos también me apoyó, ofreciéndome distracciones, hombros donde llorar y recordatorios muy necesarios de que había una vida más allá de Melissa. El trabajo se convirtió en mi santuario, mi terapia. El proyecto de la Fundación de las Artes estaba en pleno apogeo. Exigía mi concentración, mi creatividad. Entregarme de lleno fue una forma de canalizar la confusión, de crear algo positivo a partir del desastre de mi vida personal. Eliza, la clienta, siguió siendo un ejemplo de profesionalismo y aliento. Nuestras interacciones giraban exclusivamente en torno al proyecto, pero su discreto aprecio por mi trabajo fue una bomba para mi ego herido. Ella no sabía por lo que estaba pasando, pero su respeto por mis habilidades fue un salvavidas. Las primeras vacaciones en solitario fueron duras. Navidad y Nochevieja fueron duros recordatorios de mi reciente soltería. Había punzadas de soledad, momentos en que el silencio en mi pequeño apartamento se hacía ensordecedor. Pero también había una extraña sensación de liberación. Sin andar con pies de plomo, sin prepararme para la inevitable comparación, sin la presión de ser alguien que no era. Podría ser solo Daniel. Con defectos y todo. Lentamente, con cautela, comencé a redescubrirme. Los intereses que había reprimido, las partes de mi personalidad que había silenciado para intentar encajar en el molde de Melissa, empezaron a resurgir. Fui a exposiciones de arte que a ella le habrían resultado aburridas. Escuché música que no estaba en la lista de reproducción recomendada de Trevor. Pasé toda una tarde de sábado en una librería vieja y polvorienta, perdiéndome en el olor a papel viejo y la promesa de nuevas historias, y compré una novela de ciencia ficción ridícula y friki solo porque quería. Me sentí bien. Como estirarse después de estar apretado en un espacio pequeño durante demasiado tiempo. Unos meses después de la ruptura, Melissa llamó. Un número desconocido apareció en mi pantalla, pero contesté de todos modos. Su voz era más suave de lo que recordaba, con un matiz que podría haber sido arrepentimiento. Daniel, soy Melissa. Se me hizo un nudo en el estómago. Hola, Melissa. Estaba pensando en ti, dijo. Te extraño. Quizás cometí un error. Quizás podríamos intentarlo de nuevo. Lo prometo, lo haré mejor. El viejo Daniel, el que ansiaba su aprobación, habría aceptado de inmediato. Lo habría visto como una señal, una oportunidad. Pero el Daniel que había pasado meses en terapia, que había comenzado a reconstruir su identidad con esmero, dudó. Lo pensé. Realmente lo pensé. ¿Podría ella cambiar? ¿Podríamos nosotros cambiar? Entonces recordé la constante y agobiante erosión de mi espíritu. La sensación de nunca ser suficiente.
La sombra de Trevor que se cernía sobre todo. Melissa, dije con voz suave pero firme. Agradezco tu llamada, pero no creo que sea buena idea. Para ninguno de los dos. Ya lo he superado, y creo que es hora de que tú también lo hagas. Al colgar el teléfono, sentí una profunda paz. No se trataba de castigarla. Se trataba de protegerme. Se trataba de elegir un futuro donde no tuviera que luchar para ser visto. Donde no tuviera que compararme con un fantasma. Fue el clic final y definitivo de una puerta cerrándose en un capítulo doloroso. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente optimista sobre lo que me esperaba. 6 meses. Medio año desde que el agujero en forma de Melissa en mi vida había empezado a sanar, lenta pero seguramente, de adentro hacia afuera. La niebla gris tras la ruptura se había disipado, reemplazada por una sensación de claridad, vacilante y creciente. La vida había encontrado un nuevo ritmo, una cadencia más tranquila y auténtica. El proyecto de renovación de la marca de la Fundación de las Artes, mi salvavidas profesional, estaba alcanzando su clímax. La culminación fue una gran presentación ante la junta directiva de la Fundación y las principales partes interesadas. Era mi proyecto, un portafolio del que me sentía inmensamente orgulloso. Un nuevo logotipo, un sitio web renovado y una identidad visual completamente nueva que, en mi opinión, capturaba a la perfección su misión. Eliza, mi contacto en la fundación, fue una compañera increíble durante todo el proceso. Nuestras sesiones colaborativas fueron lo más destacado de mis semanas de trabajo. Tenía una capacidad increíble para expresar su visión y al mismo tiempo, una gran receptividad a nuevas ideas. No era solo una clienta. Se había convertido en una amiga del trabajo, alguien con quien realmente disfrutaba intercambiar ideas. Antes de la presentación, Eliza y yo pasamos mucho tiempo juntas, puliendo cada detalle. Noches largas, animadas por el café y un propósito compartido. Durante estas sesiones, nuestra relación profesional empezó a cambiar sutilmente. Hablamos de algo más que solo kerning ni paletas de colores. Hablamos de nuestras filosofías creativas, nuestras aspiraciones profesionales e incluso de nuestros documentales menos conocidos favoritos. Había una conexión fluida, un respeto mutuo que trascendía el proyecto. Empecé a fijarme en cosas de Eliza. La forma en que se le iluminaban los ojos cuando hablaba de una obra de arte que la conmovía. Su ingenio, rápido e inteligente. El entusiasmo genuino que sentía por mis diseños, no solo como clienta, sino como alguien que parecía comprenderlos de verdad. Nunca he conocido a nadie que piense en el diseño como tú, Daniel, dijo una noche, mientras recogíamos después de una sesión especialmente larga. Tienes esa forma de encontrar el núcleo emocional de un concepto y plasmarlo visualmente. Es realmente especial. Sus palabras me resultaron distintas a las de Melissa. No hubo ninguna puya oculta, ninguna comparación implícita. Fue simplemente una apreciación genuina de mi talento específico. Se sintió cálido y reconfortante. Un marcado contraste con la constante sensación de ser evaluado y considerado deficiente. La presentación fue todo un éxito. A la junta directiva le encantó la nueva imagen. Hubo sonrisas, aplausos y apretones de manos. Eliza estaba radiante. Después, en la pequeña recepción, se aseguró de buscarme. Lo has clavado, Daniel, dijo, con los ojos brillantes de auténtico placer. Estaban maravillados. Me quedé impresionado. Lo logramos, corregí, devolviéndole la sonrisa. Fue un trabajo en equipo. Tal vez, admitió con una sonrisa juguetona en los labios. Pero tu visión fue la fuerza impulsora. Deberías estar increíblemente orgullosa. Más tarde esa semana, cuando ya se había calmado el polvo, recibí un correo electrónico de Eliza en mi bandeja de entrada. Asunto, celebrar. Cuerpo. Oye, Daniel, ahora que ya no estamos pegados a la laptop, ¿te apetece tomar algo para celebrar un lanzamiento exitoso? Yo invito. Te lo mereces. Eliza. Me quedé mirando el correo, con una extraña mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. ¿Una copa? ¿Con Eliza? ¿Fuera del trabajo? Sonaba bien. ¿Demasiado bien? Mi mente, condicionada por meses de andar con pies de plomo, de inmediato empezó a buscar la trampa. ¿Era algo del trabajo?
¿Algo de amistad? ¿O algo más? Pensar en algo más me provocó una punzada de pánico. ¿Estaba preparada para eso? ¿Iba a repetir los mismos patrones, a enamorarme de alguien solo para decepcionarme, o peor aún, a decepcionarlo? El fantasma de Trevor, aunque más débil ahora, seguía susurrando advertencias en lo más profundo de mi mente. No te sientas insegura. Pero tampoco seas tonto. Hablé con Ava, claro. Entonces, el cliente genial del que tanto hablas, el que de verdad cree que tienes talento, quiere tomar algo contigo, ¿y tú lo dudas? Ava arqueó una ceja, con la seriedad tácita flotando en el aire. No es que no quiera, le expliqué, paseando de un lado a otro por mi pequeña sala. Es que Eliza es genial. ¿Genial? Pero después de Melissa, tengo miedo, Ava. Miedo de malinterpretar las cosas, miedo de volver a lastimarme, miedo de no ser suficiente. Daniel, dijo Ava con dulzura. Melissa era una sola persona. Una persona que tenía sus propios problemas y los proyectaba en ti. Eliza no es Melissa. Y ya no eres el mismo Daniel de antes. Has ido a terapia. Has trabajado en ti mismo. Ya sabes lo que vales, o al menos, estás empezando a saberlo. No se trata de repetir patrones. Se trata de explorar una nueva posibilidad. Con alguien que ya te ve, Daniel. No una versión idealizada de un ex. Sus palabras, como siempre, sobresalieron. Eliza sí me vio. Había visto mi trabajo, mi proceso, mi pasión. No me había comparado con nadie. Ella simplemente me apreciaba. Respiré hondo. Ava tenía razón. No podía dejar que la sombra de Melissa dictara mi futuro. No podía dejar que el miedo me venciera. Me senté frente a la computadora y abrí el correo electrónico de Eliza. Mis dedos se posaron sobre el teclado un momento. Luego empecé a escribir. Asunto, celebrar. Cuerpo. Oye, Eliza, una copa para celebrar suena genial. Y sí, creo que ambas nos lo merecemos. ¿Cuándo y dónde estabas pensando? Daniel. Le di a enviar sin pensarlo 2 veces. Una pequeña sonrisa cautelosa se dibujó en mis labios. No fue un gran gesto, solo un acuerdo para tomar algo después del trabajo. Pero lo sentí como un paso. Un paso hacia un nuevo comienzo. Un paso hacia algo que podría, solo podría, ser incomparable. Nuestra primera cita, aunque ninguna la llamara así, fue en un tranquilo bar de vinos que Eliza conocía, escondido en una calle lateral. El tipo de lugar con ladrillos a la vista, iluminación tenue y un camarero que sabía de uvas. Se sentía adulto, tranquilo. A años luz de los locales ruidosos y de moda que Melissa había frecuentado. Estaba nervioso. Estaba más nervioso que en una primera cita en años. Tenía las manos sudorosas, y estoy casi seguro de que reordené el posavasos unas 17 veces antes de que llegara Eliza. Viejas inseguridades susurraban en los rincones de mi mente. ¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si me encuentra aburrido? ¿Y si ella también tiene una lista mental que, sin saberlo, estoy fallando? Entonces entró, un poco nerviosa por las prisas después de una reunión tardía, con una sonrisa genuina iluminó su rostro al verme. Y así, se disipó un poco la tensión. Perdón por llegar tarde, dijo, deslizándose en el asiento de enfrente. Crisis de última hora con una propuesta de subvención. No te preocupes, dije, sintiendo lo que decía. Así tendré más tiempo para fingir que entiendo la carta de vinos. Se rió, un sonido cálido y relajado que también me hizo sonreír. No te preocupes, hablo Oklahoma con fluidez y soy robusta. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de trabajo, sí, pero también de nuestras vidas fuera de él. Me contó su pasión por la jardinería urbana, enseñándome fotos en su teléfono de las sorprendentemente exuberantes tomateras del pequeño balcón de su apartamento. Le hablé de mi amor por las películas antiguas y de mi intento, estancado desde hace tiempo, de escribir un guión. No hubo silencios incómodos ni bromas forzadas. Fue simplemente agradable y cómodo. En un momento dado, me encontré contándole, vagamente, sobre mi reciente ruptura. No entré en detalles sangrientos, ni en la pesadilla centrada en Trevor.
Solo dije que había salido de una relación difícil y que aún me estaba adaptando. Lo entiendo, dijo con expresión comprensiva. Las rupturas malas pueden ser muy duras, hacerte cuestionarlo todo. No había juicio en su voz, ni preguntas indiscretas, solo empatía. Era muy diferente a cómo habría reaccionado Melissa. Melissa lo habría convertido en una historia sobre cómo Trevor manejó sus rupturas pasadas con tanta estoica gracia, o me habría dado consejos no solicitados, insinuando sutilmente que no lo estaba manejando bien. Con Eliza, me sentí escuchado, visto, no analizado ni comparado. A medida que avanzaba la noche, me encontré relajándome como no me había sentido con ninguna mujer en mucho tiempo. Yo solo era Daniel. No Daniel intentando ser mejor. No Daniel medido con una vara invisible. Solo yo. Y a Eliza parecía gustarle solo yo. Hubo un pequeño momento de pánico. Estábamos hablando de viajes, y mencioné un viaje de campamento desastroso que hice una vez, donde todo lo que podía salir mal, salió mal. Conté la historia con mi habitual humor autocrítico. Eliza se rió. Ah, eso suena a algo que haría mi hermano. Es divertidísimo para las actividades al aire libre. Una vez intentó montar una tienda de campaña en el patio trasero de nuestros padres y, de alguna manera, activó el sistema de riego. Por una fracción de segundo, mis alarmas internas sonaron. Comparación. Me está comparando con su hermano. ¿Eso es bueno? ¿Malo? ¿Su hermano es un perdedor? ¿Soy un perdedor? Las viejas ansiedades, el trauma inducido por Melissa, volvieron a aparecer. Debí de parecer un poco desconcertado, porque la sonrisa de Eliza se suavizó. Oye, ¿estás bien? ¿Dije algo raro? Respiré hondo. No era Melissa. ¿Era Eliza? Comunicación honesta. Eso es lo que siempre predicaba el Dr. Evans. No, para nada, dije, intentando hablar con naturalidad. Por un instante, me recordó algo de mi última relación. Mi ex solía compararme mucho con la gente, generalmente desfavorablemente. Me encogí por dentro, preguntándome si había compartido demasiado, si sonaba como si estuviera dañada. La expresión de Eliza no cambió, salvo por un destello de compasión en sus ojos. Ah, dijo en voz baja. Eso suena duro y muy injusto. Por si te sirve de algo, Daniel, tu historia de acampada fue divertidísima y me identifiqué con ella. No era un hermano inepto que activara los aspersores, era simplemente humano. Y así, el pánico se calmó. Lo entendió. No desestimó mis sentimientos. No me dijo que estaba siendo demasiado sensible. Validó mi experiencia, a su manera, me tranquilizó. Fue un momento breve, pero enorme. Fue como aprender a confiar de nuevo, no solo en ella, sino en mi propia capacidad para gestionar una relación sin cuestionar constantemente cada palabra, cada matiz. Empezamos a vernos más. Cenas, visitas a galerías, las que elegimos, largos paseos hablando de todo y de nada. Fue un proceso lento, un desarrollo suave. Sin presión ni expectativas. Éramos dos personas que nos conocíamos, apoyándonos mutuamente en nuestras metas y celebrando nuestras pequeñas victorias. Ella vino a una pequeña exposición local donde yo tenía un par de láminas expuestas. La ayudé a elegir colores para pintar su sala. Fueron las pequeñas cosas, los momentos cotidianos, los que empezaron a construir algo sólido, algo real. Una noche, estábamos en mi apartamento. Había preparado la cena, un plato sencillo de pasta, sin ajo quemado esta vez. Escuchábamos un viejo disco de jazz, con las luces de la ciudad centelleando tras mi ventana. Eliza me contaba sobre un proyecto desafiante que estaba abordando en el trabajo, y yo le ofrecía algunas soluciones centradas en el diseño. Me miraba con la cabeza inclinada, como cuando realmente escuchaba, y una suave sonrisa en el rostro. Y me impactó, no como un rayo, sino como una cálida luz que se extendía por todas partes. Me estaba enamorando de ella, de su amabilidad, su inteligencia, su humor, su genuino aprecio por mí misma, no por quién podría ser ni por quién había sido alguien más, solo por mí misma. Pensarlo no me causó pánico ni miedo. Me trajo paz y una inmensa gratitud. La miré con atención, y solo vi a Eliza. Y por primera vez en lo que parecía una vida entera, eso fue más que suficiente.
Lo fue todo. 1 año y 12 meses desde que se cerró la puerta de mi vida con Melissa, y una nueva se abrió, con cautela al principio, luego con creciente confianza, con Eliza. Es curioso cómo el tiempo puede remodelar tu paisaje, suavizando las asperezas de las heridas del pasado y permitiendo que florezca algo nuevo. Estábamos en una noche de premios de la industria. No era mi ambiente habitual, pero la Fundación de las Artes había sido nominada a un premio por el proyecto de renovación de marca, así que Eliza y yo estábamos allí, representándola. Estaba increíble con un vestido azul marino, y yo no me sentía nada mal con un traje que me quedaba de verdad, uno que no había recibido críticas sutiles por no ser Trevor. Mientras charlábamos, con una copa de champán en la mano, los vi, al otro lado de la sala llena. ¿Melissa? Y junto a ella, un hombre que supe instintivamente que era Trevor. Era alto, vestía impecablemente, con esa confianza natural que Melissa siempre había alabado. Habían vuelto. Una parte de mí, el viejo e inseguro Daniel, quizás sintió una punzada de algo. ¿Insuficiencia? ¿Arrepentimiento? Pero mientras los miraba, riendo con un grupo de personas, no sentí nada. Nada más que un profundo alivio. Como si hubiera esquivado una bala que ni siquiera había visto venir en ese momento. Melissa me vio. Abrió un poco los ojos. Le susurró algo a Trevor, entonces, con una incómoda inevitabilidad, se acercaron. Daniel, dijo Melissa con la voz un poco tensa. Qué gusto verte aquí. Melissa, supongo que Trevor. Extendí la mano. Su agarre era firme, su sonrisa cortés, pero distante. ¿El hombre, el mito, la leyenda? En persona, era solo un tipo. La conversación fue breve, forzada. El tipo de cortesías forzadas que te hacen desear que el suelo te trague entero. Melissa me preguntó qué hacía allí, con un dejo de sorpresa en su tono de que asistiera a semejante evento. Le expliqué lo de la nominación de la fundación. Ah, dijo, eso es, bonito. ¿Bonito? Su palabra de cabecera para las cosas que no estaban a la altura. Trevor hizo un comentario genérico sobre la importancia de una buena imagen de marca. Asentí y murmuré algo igualmente anodino. Este encuentro habría devastado mi antiguo yo. Habría pasado días analizando cada palabra, cada mirada, sintiéndome pequeño e insignificante. ¿Pero ahora? Me sentía distante. Casi como un observador observando una escena de una película que ya había visto y que no me había gustado mucho la primera vez. Eliza, percibiendo mi incomodidad, o quizás solo la incomodidad general, nos alejó con gracia. Disculpe, dijo con una cálida sonrisa. Creo que están a punto de anunciar nuestra categoría. Mientras nos alejábamos, me apretó el brazo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, buscando la mía con la mirada. La miré, su rostro amable e inteligente, la genuina preocupación en sus ojos. Y sonreí, una sonrisa sincera, espontánea. Sí, dije. Sí. Estoy genial. Y lo decía en serio. Más tarde esa noche, la fundación no ganó el premio, pero no importó. De todas formas, estábamos celebrando, solos los dos, en nuestro pequeño restaurante italiano favorito. Un nuevo favorito, uno sin fantasmas. Entonces, dijo Eliza, removiendo su vino, te encuentras con tu ex y el infame Trevor. ¿Cómo te sentiste? Me recosté en la silla, pensando en su pregunta. Honestamente, dije, se sintió como un cierre. Como ver una foto vieja tuya con un corte de pelo horrible. Te encoges un poco, te preguntas qué estabas pensando, pero sobre todo te alegras de haber seguido adelante. Eliza se rió. Buena analogía, y tu corte de pelo actual es muchísimo mejor. Extendí la mano por encima de la mesa y le tomé la suya. Sus dedos se entrelazaron con los míos, un encaje perfecto. De verdad que sí, dije con la voz cargada de emoción. De verdad que sí. El viaje había sido doloroso, incluso doloroso. Pero me había traído hasta aquí. ¿A Eliza? Por un amor que no me exigiera ser una copia exacta de nadie. Un amor que celebrara mis peculiaridades, defendiera mis pasiones y viera mi valor sin comparación alguna. Empezamos a hablar del futuro esa noche. No en grandes declaraciones, sino en pequeños susurros esperanzadores.
Un viaje que queríamos emprender. Un proyecto artístico alucinante en el que queríamos colaborar. La posibilidad de vivir juntos. No se trataba de llenar un vacío ni de cumplir una expectativa. Se trataba de construir algo nuevo. Algo exclusivamente nuestro. Al mirar a Eliza, con sus ojos brillando a la luz de las velas, pensé en lo lejos que había llegado. De un hombre lleno de dudas, que intentaba constantemente alcanzar un estándar imposible, a alguien que finalmente comprendió su propio valor. Alguien que había encontrado un amor incomparable, en todo sentido. Con Melissa, cada día había sido una prueba. Con Eliza, no había forma de alcanzar el estándar de nadie. Estábamos creando el nuestro. Y era hermoso. Era real. Y, por fin, todo salió perfecto. Sentí que mi recuperación emocional era completa. Mi confianza ya no era una vela vacilante, sino una llama firme y cálida. Y supe, con una certeza que se instaló en lo más profundo de mis huesos, que esto era solo el principio.